Hola mis amadas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente aquí al grupo de mujeres, porque este es un lugar hecho para ti. Nos hemos llamado Mujeres a los pies de Cristo. Sí, mujeres a los pies de Cristo porque así somos cuando buscamos del Señor. Es un gusto volver a estar con ustedes y encontrarnos a las 6 de la tarde los viernes. Y como hemos visto el año pasado, habíamos hablado sobre todo lo que tenía que ver con doctrina, sobre la salvación, la esperanza, sobre la fe, sobre el nuevo nacimiento y muchas otras cosas más. Aún vamos a continuar en algo muy parecido, pero es después de. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un nuevo nacimiento? ¿Qué sucede cuando yo empiezo los caminos del Señor? ¿Qué sucede cuando yo cojo mis principios? Bueno, está bien. Vamos entonces a ver qué sucede. Y para gran sorpresa, hemos escogido un gran personaje, a Pedro. Y en esta vez, Simón Pedro. ¿Por qué Simón Pedro? Como él lo habla allí. Porque Simón era la persona que se representa como débil, la persona que es impulsiva en sus sentimientos, la que contesta impulsivamente a Jesús. ¿Recuerdas cuando Jesús les preguntó, ¿quién dice ellos quién soy yo? Y ellos respondieron, Elías y otros así. Pero cuando les preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes quién soy yo? Pedro fue el único que contestó acertadamente. Dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Sabes qué? Ahí Jesús le cambió el nombre a Simón y le dijo, ya no te llamarás más Simón, sino Pedro, porque Pedro significa fuerza, roca, fuerte, cimiento. Ahí está, Pedro. Entonces, vamos a ver qué nos enseña Pedro cuando uno tiene la fe en el Señor. ¿Qué más sigue? Y es allí que vamos a descubrir esto. Entonces vamos a la lectura de la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Qué hermosa palabra hemos escuchado. Así como dice Pedro, preciosa, ¿cierto? Bueno, antes de entrar en el estudio vamos a orar y entregarle servicio al Señor. Padre amado, a ti, Señor, te entregamos todas nuestras cosas, Señor, y sobre todo, Señor, este momento para estudiar tu palabra. Es un honor, Señor, escuchar y escudriñar todo lo que tienes para nosotros, Señor, pues esto nos da vida y fortaleza, Señor, Padre amado. Y como mujeres queremos afianzarnos a ti, Señor, porque es duro, Señor, caminar sin ti. Por eso lo sabemos y clamamos a ti para que tú seas fortaleciendo nuestro caminar. Habla nuestro espíritu, Señor, por medio de tu espíritu, Padre, para que seas tú, Señor, dándonos paz y gracia. Gracias, Padre, por las sorpresas que nos vas a dar en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, más, antes de empezar, ¿qué les pareció ese video precioso que hicimos para la apertura? Hermoso, ¿cierto? Démosle gracias a Daniela que está ayudándonos con este talento de las comunicaciones. Bueno, ahora sí. Estamos estudiando en este momento la segunda carta de Pedro. A diferencia de la primera, aquí Pedro está hablando de que nosotros debemos tener una firmeza. Y esa firmeza, que es la fe, debe ser añadida con algo más. Claro, ¿por qué lo estará diciendo Pedro acá?
Es por la sencilla razón de que en este momento, en el contexto que estaba pasando allí, era que habían falsos profetas, falsos maestros que utilizaban la fe de Jesús, añadiéndole a algo más, haciendo la vida más difícil para ellos, cosas que Jesús no había enseñado. Bueno, y la primera carta de Pedro es donde los discípulos y muchos creyentes que habían creído en Jesús habían sido perseguidos, golpeados, aserrados y muchas cosas, muertos también en crucifixión. Entonces Pedro lo que hace es coger a esos hermanos y animarlos y decirles que grandiosas cosas tenemos para nosotros allá en la eternidad. Ahora entonces nos vamos a enfocar en la primera carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, perdón. Entonces vamos a ver qué dice acá. Simón Pedro. Aquí ya empieza una gran diferencia. En la primera carta empieza Pedro diciendo: Pedro, el apóstol de Jesucristo. ¿Qué diferencia hay acá? En que en una dice Simón Pedro y en la otra dice Pedro. Aquí Pedro quiere mostrar a un Pedro de antes y a un Pedro después. ¿Quién era Pedro antes? Era el Simón, el débil, el que contestaba apresuradamente, el que hablaba sin pensar, el que decía que no le acontezca esto, Jesús, y sal corriendo porque nosotros vamos a defenderte. Bueno, eso es lo que quería decir en ese momento. Pero Jesús mismo reprende a Pedro porque eso no era la voluntad de Dios. Entonces vemos a un Pedro acá, que es Simón, impulsivo, donde él, en un momento determinado, Jesús le pregunta: ¿ustedes qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y Pedro fue el único que contestó con las palabras que venían de lo alto, reveladas por el Espíritu Santo: tú eres el Hijo de Dios. Y a causa de esas palabras, Jesús le cambia su nombre por Pedro, de Simón a Pedro, porque Pedro significa roca, fuerte, algo. ¿Qué es la roca? Fuerza, algo que es cimiento, fuerte. Y es así, este Pedro, Simón, Pedro cambió. Y fue allí donde él pudo hablar con denuedo a un montón de gente de Jesús, de todo lo que hicieron con Jesús y de lo que él había venido a hacer y cómo respondieron las personas con Jesús. Y este hombre que era tímido, cobarde, acelerado, violento en su momento, fue el que dio el primer paso y hablar como y lo hizo. Y es que él nos quiere enseñar algo aquí importante, mujeres. Quiere mostrarnos que nosotros podemos cambiar nuestra forma de ser, nuestros sentimientos. No déjanos gobernar por los sentimientos, sino por el Señor. Y vamos a empezar entonces aquí. Dejemos esta parte a un lado y continuemos lo que dice aquí Pedro. Siervo y apóstol de Jesucristo. Apóstol es aquel que es testigo de Jesús. ¿Y quién más que Pedro, que vivió con él 3 años? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mira, qué importante. Aquí nos está recordando Pedro que no es por nuestros méritos. Es Jesús quien nos alcanza a nosotros. Es Jesús el que te está invitando a ti en todo momento, diciéndote: no importa cómo estés, si estás muy sucio, ven a mí. Al Dios nuestro, lo único que les interesa en este momento es que tú te acerques a Él. No importa cómo estés, Él se encarga de limpiarte. Porque Él quiere que tú lo escojas a Él. Y que dejes tu vida mundana para que se acerque a Él. Te vemos como aquí, vemos que en la salvación es por justicia y que es dada por nuestro Señor Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que es la nuestra. Aquí está hablando de esta fe, es reúne todo lo que significa el Evangelio y el Evangelio de Jesús. Entonces vemos como Él está hablando a personas que son nacidas ya de nuevo.
personas que tienen el Evangelio. Es importante saber a quién Él se está dirigiendo, porque a la medida en que Él se dirige a estas personas, sabemos que Él nos está adiestrando qué pasará después de que tú tienes fe, qué debes seguir haciendo. Y es aquí donde vamos a descubrir lo que Dios quiere para nuestra vida cristiana, dónde debemos crecer y qué debemos hacer. Gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia y la paz. ¿Por qué en este orden? Porque primero tenemos que obtener el regalo inmerecido que hizo Jesús en la cruz para obtener la paz. Y es multiplicada. Primera vez que aquí se habla de multiplicación, ¿no? Y Pedro nos está hablando de matemáticas, ¿cierto? Se ha multiplicado, o sea que la tenemos gracia y paz, pero esa gracia y paz va a ser aumentada. ¿Y cómo va a ser aumentada? Mira lo que dice. ¿En el conocimiento de quién? De Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda que Juan también nos dijo eso? ¿En qué consistía la vida eterna? La vida eterna consiste en conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Él nos dice eso en Juan 17:3. Y es importante porque Él nos quiere dar más gracia y más paz. Y eso no se logra sino por medio del conocimiento. ¿Pero qué conocimiento será? ¿No te has preguntado eso? Pues sí, la misma carta de Pedro, pero sería adelantarme un poco. Pero vamos a hacerlo listo. La misma carta en el capítulo 1, versículo 19 nos dice eso. Dice así: tenemos también la palabra profética, más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¡Qué hermoso! Es la palabra de Dios a la que yo debo conocer. Mira, es tan importante que lo mismo Pablo allí en Corintios nos dice que los mismos israelitas, conociendo la ley, conociendo el Pentateuco, una y otra vez lo leían, aún era cegado su corazón y no era revelado el misterio que era Jesucristo, sino en el momento en que ellos se arrepintieran, era que era revelado este conocimiento. O sea que de nosotros, cuando nosotros decimos que aún no se me ha revelado Jesús, es porque hay algo en ti que no ha cambiado. Hay pecado, algo que obstaculiza la comunicación de Dios contigo a través de Jesús y a través del Espíritu Santo. Porque recuerda, ¿quién murió por ti? Fue Jesús. ¿Y quién dejó Jesús aquí para tomarlo de Jesús para enseñarlo a nosotros? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo que toma de Jesús está dentro de ti y te da a conocer todo lo de Él. Pero si en ti hay algún obstáculo, como el pecado, así sucederá como hasta el día de hoy le sucede a los israelitas que aún no han creído en Jesús. Y es por eso que Jesús nos quiere enseñar con esta carta de Pedro. Dios Padre, ¿cómo nosotros, a pesar de que tengamos fe, es necesario que se multiplique esa gracia y esa paz por medio del conocimiento? Es necesario porque acuérdate que ellos están en gran peligro de una apostasía. ¿Y cómo yo voy a saber que me están hablando de una doctrina falsa? Si no es por medio del conocimiento de la palabra y a través del Espíritu que me la revela. Y es por eso que es tan importante en estos tiempos estudiar la palabra. Y por eso hoy, hermanas y hermanos, es de mi interés darles a conocer a Jesucristo a través de la palabra,
para que no se dejen engañar en este momento, con todos los sucesos que están pasando, y puedan entender que hay engaños allí palpables, tan sutiles que hasta los mismos creyentes pueden ser engañados. Claro, si no buscan del Señor, porque entonces aquí está diciendo que si yo he nacido de nuevo, aún tengo que seguir. ¿Seguir en qué? Como dice por allá Daniel, el que conoce a su Dios, el que tiene a su Dios, se esfuerza en conocerlo. El que tiene a su Dios se esfuerza en conocerlo. Y es así que tenemos que hacer, esforzarnos en conocerlo. Entonces continuemos, ¿qué más dice el Señor acá? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Vistes? No es por nuestras fuerzas. Todo eso es dado por el poder del Señor. No es por mérito de nosotros. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, que vencemos nosotros todas estas cosas. Por ahí dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. He ahí la falta. Entonces, si quieres a tu Dios, conócelo y esfuérzate por conocerlo. Cuando uno se hace fans, o he escuchado por ahí que hay muchas fans de un cantante y que lo siguen y que se enloquecen por verlo y tocarlo, ¿saben qué hacen ellas? Lo persiguen, lo investigan, lo siguen en las redes, tratan de vestir como él. Eso hacen miles de cosas por parecerse a él o a ella, ¿cierto? Y si eso hace una persona que no tiene el conocimiento de un Dios eterno que todo lo puede y que por él fuimos hechos, imagínate nosotros que conocemos a un Dios que todo lo puede y que sabemos que venimos de él. Y que esa gente se enloquece de tal forma que no les importa perder la vida en esas multitudes con tal de tocarlos. Y se atreven a meterse con todas sus fuerzas y luchan contra la gente que está impidiendo que no se acerquen a ellos, como los guardaespaldas. No les importa, con tal de que ellos les firmen un autógrafo, solamente unas líneas. Mujeres, nosotros tenemos que hacer así, con esa pasión, buscarlo a él y conocerlo de tal modo que nuestra vida se haga tan parecida a él y tan vivida con él, que pensamos como él y actuamos como él. Es así. Vamos a ver qué más dice acá. Mediante el conocimiento, otra vez, si su divino poder, o sea, Dios con su poder, mediante su conocimiento, o sea que necesitamos conocerle, ¿cierto? De aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Tenemos que ser excelentes en esa búsqueda. Ese conocimiento debemos tenerlo con ahínco. No tener un conocimiento aquí solamente, sino acá también, en nuestro corazón. Porque tú sabes que el conocimiento se vuelve un cimiento. Por eso más adelante dice que esa fe que tenemos no nos basta, sino que debemos añadirle conocimiento. Y ese conocimiento, virtud. ¿Cierto? Y ahí está. Si tengo fe, le añado virtud y conocimiento. Entonces con esa virtud es excelencia, porque virtud significa excelencia. Entonces yo quiero ir paso a paso para que no se me enreden con esto, porque los voy a llevar a medida que leamos paso a paso cómo nosotros debemos, y si tenemos esa fe, tenerla excelentemente. ¿Listo? Vamos pues. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas promesas. ¿Qué nos da el Señor? ¿Por medio de qué? De Él habernos llamado
por medio de su conocimiento, por medio de su gloria y su excelencia, Él nos da preciosas promesas. Hermanos, esas preciosas promesas no es más que otra cosa de decirte, no estás solo, yo estoy contigo. Tú todo lo puedes, pues estás en mí. Ánimo, yo he vencido el mundo. Y una más y otra más. Muchas promesas que el Señor nos da a través del conocimiento que es en Él. Y eso que nos ayuda, ¿para qué esas promesas? Es que a través de esas promesas nosotros podemos vivir en este mundo y podemos vencer a este mundo. Porque las promesas es creer en lo que el otro te está diciendo para que tú camines en ello. Y de hecho eso se trata la fe. La fe es aquello de la certeza, de la convicción de lo que no vemos y de la certeza de lo que está escrito acá. ¿Cierto? De lo que vendrá. Mira, entonces, si yo estoy convencida de lo que Dios ha dicho en su palabra, por medio de su Espíritu Santo, aunque yo no lo vea, voy a caminar en esas cosas que Él me dice, que son sus promesas. Y por medio de esas promesas y por medio de su poder, no por mí, sino por medio de su poder, voy a lograr vencer a ese mundo, a este mundo corrupto. Mira lo que dice. Para que podáis para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina. Sí, porque es que nosotros, el Señor nos da participación a través de esas promesas. Porque si yo estoy caminando en esto, estoy comprobando que su palabra es fiel y que es cierta y que sí se puede con estas promesas. No lo creas por creerlo, créelo en la actuación, en la acción. Es así y compruébalo, eso es poderoso. Lo que Él dice es verdad. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por esto nosotros tenemos que tener esa certeza en nosotros, esa convicción de nosotros, en que Dios con sus promesas vamos a vencer este mundo corrupto. No podemos vencer nada de este mundo sin que Dios nos dé ese poder, por medio de su palabra, de su conocimiento y sus promesas. Es por eso que el Señor está allí con nosotros. Y aquí continuamos, hermanos. Les voy a dar un adelanto, porque esto quiero que lo veamos más adelante, en el próximo servicio. Porque es que el Señor aquí quiere que ustedes, como hermanas, sepan que a pesar de que eres nacida de nuevo, tú tienes que poner una parte de ti. Y es que el Señor nos está diciendo que vosotros también poniendo toda diligencia, y aquí te pongo un poquito, tienes que conocer esto. De nuestra parte debemos colocar diligencia. ¿Y en qué? Eso se lo voy a decir en el próximo servicio. Pero con este primer paso, quiero que entiendan que el Señor Jesucristo nos está diciendo que todo esto nos lo dio. Esto nos lo dio el Señor. Solamente quiere que tú te acerques, que creas en Él, que tengas esa primera fe genuina, preciosa, como dice Pedro, y Él hará lo demás. Con su precioso poder nos hará partícipes de su gloria, de su esperanza, de sus promesas. ¿Y cómo lo haremos? Por medio del conocimiento. No basta solamente con la fe, con nacer de nuevo. Hay que tener ahínco allí. Hay que tener ganas de seguir conociendo a ese Señor precioso que me da esa paz, esa gracia que me la multiplica. No te quedes con lo poco que el Señor te dé. Busca. A lo mejor eso es lo que sucede en tu vida. De pronto estás estancada y ves que de pronto no avanzas más en tu vida espiritual. Y es debido a que no buscas con ahínco al Señor. No te estoy diciendo que busques una fe
de conocimiento intelectual. No, quiero que busques una fe con el poder del Señor que viene y cambia este corazón. Eso solamente se da cuando una mujer busca al Señor como el aire, cuando le falta respirar. Como aquel que al único que yo sé que puede darme la solución es Él. Allí lo busco con esa preciosa forma de buscar lo que Él ve en sus corazones. Cómo le buscan como lo último en la tierra, donde yo aferrarme. Cuando a ti te pasa algo, sucede algo, no corras a buscar a una amiga, a un amigo, a un vecino, a tu pastor, a nadie antes de ir a buscar a Jesús, que es el único que cambia las cosas. Tu amigo no, tu pastor no. Tu pastor solamente te va a decir, ve a Jesús, o te va a mostrar la palabra, lo que tú debiste haber hecho al principio. Entonces, ¿para qué esperar? Vamos de una vez y busquemos a ese Señor, a ese Padre bondadoso, a ese que te está esperando, no importa cómo estés. Si te encuentras vacío, en tinieblas, en pecado, Él te va a limpiar. Él es justo y poderoso para limpiar. Él no te va a rechazar. Solo ve con la condición de algo, un corazón contrito y humillado. Y encontrarás grandes cosas allí, grandes cosas de poder. Y vas a ser una mujer de éxito, una mujer que todo lo va a lograr. Y que no va a ser un Simón que se deja manipular por los sentimientos. Ay, pobrecita yo, ay, qué pecado yo. Todo el mundo está contra mí. Ay, no puede ser. No más. Sino que va a encontrar un Pedro transformado por esa fe que busca en el conocimiento crecer más en la gracia y en la paz. Hermanas, tenemos toda la fuente ahí. Tenemos una gran fuente que es la palabra de Dios. No desperdicie los momentos de prueba, porque allí es donde más nos humillamos al Señor. ¿Sabes qué? En los momentos de humillación que me puede dar el hombre, es mi oportunidad para hacerme a los pies de Jesús y ser más pequeña que cualquiera. Y humillarme en tal forma donde yo pueda levantarme y creer que todo lo puedo, pero no yo mi carne, sino que Cristo que vive en mí y está delante de mí como escudo poderoso. Quien esté en contra mí, está en contra de Dios. Y se dará cosas contra el aguijón, porque Él es el que me defiende y es el que me lleva adelante. Entonces no desprecies la oportunidad de tener una dificultad, una prueba. Vean a Jesús, Él te está esperando. Hermanas, entonces, no siendo más, recuerda, vamos a continuar en el próximo servicio. No te lo pierdas, porque esto continúa y es necesario saber cómo Pedro logró todo esto. Cómo Pedro logró cambiar y no fue por mérito propio, sino a través de Jesús, en su conocimiento le fue enseñando poco a poco. Y eso lo vamos a aprender nosotros, nosotras. Bueno, mujeres, no siendo más, bienvenidas nuevamente, porque para mí es un gusto poderles dar la palabra, poder crecer junto a ustedes a través de la Escritura, la que tiene el poder y vida eterna. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra, pues es la única que nos da vida, Señor, y nos da fortaleza para caminar en este mundo oscuro, en el cual, Señor, solo la luz que eres tú, Señor, que alumbra mi camino, puedo seguir adelante. Padre, no permitas que yo me desconcentre, Señor, de ti,
que yo no ponga mi mirada en ti, Señor. No dejes que me desenfoque por cualquier cosa que se mueva en el mundo, Señor. Sé tú, Señor, dándome tu mano para poderme sostener en ti. Así como dice tu palabra, Señor. Me tomarás de la mano derecha y me guiarás. Y por sendas de camino, Señor, yo estaré segura. Y tú me harás reposar, Señor, en fuentes de río de agua, que es tu palabra que me refresca día a día. Y que tú siempre estarás ahí para consolarme. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pasos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiarás por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiarás por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Amén. Gracias al Señor Todopoderoso nos dará fortaleza para seguir esta semana y Él nos acompañará, porque somos mujeres a los pies de Cristo. Nos vemos pronto en nuestro próximo servicio. ¡Hasta luego!